Ustedes, algunos, no sé si han escuchado la leyenda de, ¿verdad? De la batalla de Maratón. Aunque la batalla de Maratón no fue una leyenda, sí hay una leyenda bien interesante que surge de esa batalla, y es con este individuo que se llamó Filipides. Filipides era un mensajero de los griegos. Estaba esta batalla bien importante entre el mundo griego, Atenas, y el imperio más grande conocido por el ser humano en aquel entonces, hace, ¿verdad?, 2500 años atrás, que eran los persas. Los persas estaban invadiendo el territorio griego y tenían que resolver una situación en una guerra que se conoce las guerras médicas. Y para no, ¿verdad?, irme mucho del tema, lo que yo quiero decirles a ustedes tiene que ver con lo que sucedió en esa batalla y un poco después. Era una desventaja bien grande de los griegos. Los griegos tenían mucho menos personas, aproximadamente unos 10.000 versus unos 25.000 en una batalla, ¿okay? No en la guerra entera, sino estamos hablando de la batalla de Maratón. En esa batalla de Maratón, obviamente, por los números te vas a dar cuenta que los griegos estaban en una gran desventaja. ¿Qué sucede? Muchas cosas que, ¿verdad?, que a los que les gusta de historia y de batalla les recomiendo que busquen, pasaron, que entonces hace que los griegos, que eran pequeños estados independientes, pudieran pararse de frente a los persas e incluso vencerlos en esta batalla de Maratón. Cuando ellos los vencen, entonces tienen que enviar un mensajero, dice la leyenda, ¿okay? Hay una leyenda que dice que hay un mensajero que recorre unas 25 millas aproximadamente para ir a Atenas. Esas 25 millas la persona, según la leyenda, las corrido hasta allá, ¿okay? ¿Y qué iba llevando? Iba llevando una buena noticia, ¿okay? Y a eso es lo que me voy a referir. Evangelio es una palabra en griego que es compuesta de dos. Eu significa bueno y angelio significa mensaje, ¿okay? Por ejemplo, del prefijo eu tenemos eufemismo, que significa lo que se escucha bien. Y angelio, si usted se pone a escuchar cómo lo estoy pronunciando, sabe muy bien que de ahí viene nuestra palabra ángel, ¿verdad? Así que es el buen mensaje, ¿okay? Ese buen mensaje va a depender de las circunstancias, ¿okay? Tú no puedes decir que algo es un buen mensaje para ti si no te hace falta, ¿verdad?, recibir esa noticia. Por ejemplo, si yo te digo a ti, te tengo una buena noticia, voy a tu casa a arreglarte la lavadora, y tú no tenías la lavadora dañada, pues no es una buena noticia, a lo mejor estoy loco, ¿okay? Así que va a depender de las circunstancias. Esta palabra, evangelio, siempre ha tenido una connotación y siempre tuvo una connotación en la antigüedad de guerra. Esta palabra se usaba, ¿verdad? Estos son términos de guerra, porque la buena noticia va a depender de conflicto, ¿okay? Este mensajero te traía un mensaje referente a una batalla o a una guerra o a una situación de, ¿verdad?, de conflictos bélicos. Lo vamos a asociar siempre con las circunstancias. No podemos decir que algo es una buena noticia si las circunstancias de nosotros pues son buenas. Bueno, entonces no es una buena noticia, a lo mejor es un mensaje extraño que tú me estás trayendo. Lo que sí es que esta palabra, son términos de guerra, siempre que se hable de evangelio en la antigüedad, incluso todavía, estamos hablando de que hay un conflicto y por ende, mensaje. ¿Ok? Imagínense ustedes que tú estás en la autopista y de repente hay una persona que, ¿verdad?, se quedó en la carretera. Imagina que esa persona eres tú, te quedaste, se quedó tu carro. Y yo como, ¿verdad?, como persona que se me quedó el carro, imaginen ustedes como ejemplo que empiezo a llamar personas que me puedan ayudar.
Y por ejemplo, yo tengo un hermano que es mecánico y yo llamo a mi hermano y le digo, mira, estoy quedado aquí en tal área, en la 30, se me quedó el carro para que me ayude. Y mi hermano me dice, te tengo una buena noticia. ¿Qué entonces estamos hablando? Pues vamos uniendo cabos, ¿verdad? Mi hermano mecánico, se me quedó el carro. Pues entonces, buena noticia significa que él viene por ahí. Lo más probable es eso. A ver, y imaginemos que esa sea la circunstancia, que él llega. Allí dice, te tengo una buena noticia, estoy exactamente ahí, al lado tuyo. Estoy llegando por ahí. Entonces, en esa circunstancia, vamos a ver que la palabra evangelio no solamente es el mensaje de que te tengo una buena noticia, voy por ahí, sino que cuando yo veo que se baja mi hermano a ayudarme, yo veo al mensajero como el mensaje mismo. Y ese mensaje mismo es el mismo que él me viene a ayudar, ¿ok? Incluso si yo lo hubiese visto y él no me hubiese dicho nada, ya yo sé que eso es una buena noticia. Incluso nosotros asociamos eso con un ángel, ¿verdad? Cuando decimos, chacho, tú eres un ángel que me ha salvado porque yo estaba en este problema, quedado en la calle y tú llegaste como ángel del cielo, ¿verdad? Relacionamos la raíz de la palabra angelio con el mensaje, con la persona, con el mensajero. Por eso es que les escribí que el tema se llama así mismo, el mensaje y el mensajero. ¿Qué sucede? Los mensajeros en la antigüedad, para darles ejemplos, eran muchas veces en sí mismos el mensaje. O eran demasiado muy íntimamente relacionados el mensaje con el mensajero. Entonces tú vas a ver que, por ejemplo, si tú traes una buena noticia a un rey y ese rey está bien feliz por la noticia que tú le estás dando, ¿qué hacían? Los recompensaban. De hecho, en la antigüedad, las primeras veces que surge esa palabra en griego, se referían realmente a la recompensa que se le daba al mensajero. Entonces, tú ves que los recompensaban, incluso hasta con riqueza y con cuestiones que les regalaban o lo que fuera, dinero. Los recompensaban porque trajo una buena noticia. Pero también se daba lo opuesto, y los que les gusta ver películas de historia saben que a veces se han dado circunstancias, incluso en la Edad Media, donde cuando iba un mensajero a hablar con un rey, ¿verdad?, sobre un conflicto, vamos a suponer que habían dos reyes peleándose, y entonces venía un mensajero de parte de este rey hasta este otro. Cuando el rey enemigo venía y veía a ese mensajero, lo veía a él mismo como el mensaje. Y por eso tú vas a ver que en muchas ocasiones, si se le hacía daño a ese mensajero, eso era ya una declaración de guerra. Por eso muchas veces, pues, ¿verdad?, perdonen los detalles tan macabros, pero tu contestación al mensajero era devolverle la cabeza al otro rey de ese mensajero, pues ya tú estabas declarando la guerra. Esa era tu respuesta ya, ¿ok? Así que el mensaje y el mensajero muchas veces están tan íntimamente relacionados como que a veces son hasta lo mismo, ¿ok? Eso es la parte íntima del mensaje. Jesús es el mensajero en cierta medida. Por eso, ¿verdad?, en Navidad, cuando celebramos Hosana, y cuando hablamos de Emanuel, es una noticia de que viene el mensajero también, ¿ok? Y podemos verlo en Lucas 4, 16 al 21. Jesús mismo lee Isaías en una sinagoga, y él, después que lee lo que es Isaías 61, él lee de un mensajero que viene a traer unas buenas noticias. Y cuando termina la parte de las buenas noticias, él concluye y cierra el libro. Dice, esto se ha cumplido entre ustedes ahora. ¿Verdad? Las buenas noticias: los ciegos ven, los cojos andan, los presos son liberados. ¿Sabes? Había una buena noticia y él la traía. Él era el mensajero. Y eso es lo mismo, lo declara en Lucas 4, del 16 al 21, que es una cita de Isaías 61. Pero Jesús no solamente era el mensajero de las buenas noticias. Jesús también dijo que quien lo recibiera a él, recibía al Padre. O sea, Jesús no solamente era el mensajero, Jesús era el mensaje. Él decía que quien
quien los recibe a ustedes, dice en Juan 13:20, dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al Padre. Así que, si tú recibes al mensajero, en este sentido, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, estás recibiendo el mensaje. Esa intimidad que Jesús tiene con el mensaje es porque Jesús mismo no solamente es el mensajero, sino Él mismo es la buena noticia. Él mismo es el evangelio. ¿Okay? No solamente Jesús mismo, ¿verdad? Lo dice que Él es el mensajero, ni que es parte íntima del mensaje. También vemos en Marcos 8:35, Jesús también lo vuelve y lo dice. En Marcos 1:1, Marcos entonces dice que Él es, ¿verdad? Hay una cita ahí que quisiera que después busquen. Él es parte íntima del mensaje. Felipe lo dice en Hechos 8:35, Pablo en Romanos 1:9 y en 2 Corintios 2:12. O sea que hay varios ejemplos. Se los dejo ahí para que después los busquen, porque si no este video se convierte en un maratón. Entonces, ahora, el evangelio, como yo les estaba trayendo ahorita, implica conflicto. Así que esta buena noticia tiene que ver con un conflicto. Pero tengo una buena noticia, significa que había un conflicto detrás de eso. En Romanos 5:9-10 dice que nosotros somos enemigos de Dios, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí rapidito, bien rapidito. Romanos 5:9-10 dice que por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvados de la ira por medio de Él, Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, aunque aquí está la buena noticia, te está diciendo por qué es la buena noticia. Y es que hemos sido reconciliados, pero ¿por qué hemos sido reconciliados? Bueno, ¿verdad? Quienes han sido reconciliados, en este caso los romanos. Se le había escrito esto a los cristianos en Roma. Porque había una enemistad entre el hombre y Dios. Incluso si tú no sirves a Dios, hay una enemistad entre tú y Dios. También en 2 Corintios dice, en 2 Corintios 5:18-19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos confió Él mismo de la reconciliación. Yo no sé si, ¿verdad? Si estoy diciendo algo que es obvio, pero lo tengo que decir. Es parte de lo que quería hacer y comprometerme con ustedes. Y es que tú no te reconcilias con alguien que no estés peleado. Tú no te reconcilias con nadie que no tengas un problema. Tú te reconcilias con quien has tenido una situación. En este caso, es el hombre y Dios. Maratón, cuando fue corriendo hacia Atenas, desde lo que es el Maratón hasta Atenas, son como unas 25 millas. Dice la leyenda que él fue corriendo. Cuando llega allá, da la buena noticia. Dice, hemos vencido. Y dice la leyenda que cae desplomado, muerto en ese momento. En Cristo pasó algo, ¿verdad?, similar. Cuando Cristo vino a dar la buena noticia, ¿ustedes saben lo que pasó? Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Jesús en cierta medida así se desplomó también. Porque Jesús, cuando trajo la noticia, la buena noticia del reino, dice la palabra, lo crucificamos. Entonces, en ese sentido, los dos mensajeros, la leyenda y Jesús, tienen esa similitud. Cae muerto el mensajero en Atenas, Filipides, y Cristo, al traer el mensaje, le costó la vida, que él mismo puso, porque él tenía opciones. Pero su deseo era cumplir la del Padre, que era él mismo ser el mensaje. Entonces Jesús también es muerto, muere. Estos dos mensajeros mueren,
La diferencia es bien grande ahora, ¿ok? Dije la similitud. La diferencia, cuando Filipides se desploma, pues no pasó nada. Buena noticia, vencimos. En la vida real lo que sucedió en la historia fue que los atenienses ganaron en maratón, pero tuvieron que salir corriendo hacia la ciudad de Atenas, 25 millas, un ejército de aproximadamente 10.000 personas, porque los persas cogieron los barquitos y dieron la vuelta y iban a atacar a la ciudad. Así que su desplome no significó una buena noticia necesariamente, simplemente la trajo y ya. Pero cuando Jesús puso su vida en la cruz y murió, eso sí significó una buena noticia. Esa era parte de la buena noticia. Y él mismo lo decía. De eso vamos a hablar en un futuro. La realidad en el Evangelio, ¿verdad?, es que Jesús vivió entre nosotros, murió y resucitó, y ahora habita a la derecha del Padre, y Él es el que reina. La muerte de Jesús implicó una buena noticia. La muerte de Filipides, pues, sí, había una buena noticia, pero su muerte no implicó nada. Quisiera que, ¿verdad?, en algún momento ustedes, yo les voy a dejar una cita bíblica para que las busquen ustedes mismos y se comprometan, ¿verdad?, ustedes y Dios en verificar lo que yo les estoy diciendo. Jesús es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. En Isaías mismo lo dice, que Jesús, ¿verdad?, ese personaje en Isaías que dice que venía a sufrir, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Su muerte representó algo para nosotros, representó nuestra salvación y mucho más, que después estaremos compartiendo, y yo quisiera que se quedaran ahí conmigo algunos días próximos, que voy a estar compartiendo otras cosas. En verdad quisiera hablarles un montón de cosas ahora, no las voy a decir ahora. Quisiera simplemente, ¿verdad?, dejarlos con este mensaje. Los quiero mucho, un saludo a todo el mundo, y pues hasta una próxima. Dios los cuide.